Muchos soldados tenían que soportar diferentes penurias y sacrificios extremos, entendiendo que estaban en una situación bastante difícil, estaban en guerra, y por ende, lo único que les sostenía para seguir adelante era la esperanza de poder regresar a casa. Eso era lo único que les podía seguir adelante en medio de todo esto. Sin embargo, se aferraron a esa esperanza de paz al poder encontrarse a sus familias. Y la famosa palabra de Winston Churchill menciona esto: si estás pasando por el infierno, sigue adelante. Eso resonaron en los corazones de los soldados, pensando que a pesar de las dificultades, hay una esperanza. Están anhelando ver algo que van a encontrar en el futuro. Esa esperanza los sostuvo en los días difíciles, la esperanza de un futuro mejor con sus familias, en un lugar donde ellos conocen, en un hogar donde ellos conocen como su casa. Y esto es prácticamente el mensaje que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cómo podemos enfrentar esas dificultades y alinearnos también a esa esperanza? Jesús, en el Monte de los Olivos, tiene un discurso escatológico con sus discípulos, es decir, un discurso acerca de lo que va a pasar al final de los tiempos. En- Él combina advertencias sobre los eventos históricos cercanos que los judíos iban a experimentar en ese entonces, pero también habla de ciertos eventos que iba a pasar en el futuro. Habla de una destrucción del templo con una visión presente para ellos, pero algo mucho más amplio en los últimos tiempos, descubriendo detalles realmente que son escalofriantes. Así que si es que viniste para estar motivado el día de hoy con ciertos detalles, voy a tratar de levantarte en medio de la situación que vas a escuchar con respecto al mensaje que Jesús habló a sus discípulos. Así que vamos a abrir Mateo capítulo 24, del versículo 1 al 14. Mateo 24, del 1 al 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús le respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre Santo, Señor, anhelamos que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, que podamos entender el mensaje que tienes para hoy, que podamos comprender más acerca de tu plan divino y descansar en tu soberanía. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que podamos abrir las Escrituras y conocer más acerca de lo que tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Vemos que esta misma situación la cuenta también Marcos y Lucas en los evangelios sinópticos. Y esto es algo sumamente importante en el transcurso de las cosas que se están dando a partir de este capítulo 24. Vemos que Jesús había salido del templo y esta es una indicación de abandono definitivo del templo. Ahora, consideren esto. Esta fue la última vez que Jesús visitó el templo. Esta instancia fue la salida y fue para pronunciar juicios también contra los líderes y lamentarse acerca de Jerusalén que lo habían rechazado. Esta partida marca el fin de una interacción directa con la estructura que simboliza la antigua alianza, una acción simbólica y profética indicando juicio venidero sobre el sistema religioso que rechazó al Mesías. Su partida señala una culminación del antiguo convenio y el inicio del nuevo convenio con
el cuerpo de Cristo. Eso es lo que se conoce como la iglesia cristiana, lo cual ya no era necesario un sistema religioso como el que estaban utilizando los judíos. El acto de Jesús dejando el templo señala que la salvación ya no se centrará por un sistema de sacrificios ni de juicios. Nadie tenía que traer animales, ni sacrificarlos, ni derramamiento de sangre. Eso ya no iba a ser necesario, sino que Él iba a ser el nuevo templo donde habitaría el Dios de plenitud para cada uno de nosotros. Menciono esto porque en Juan 2:19 dice, Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Él está hablando que él es la presencia de Dios vivo, que él vino como tabernáculo en el mundo, es decir, vino a pasar tiempo con el mundo. Jesús nos recuerda que los edificios y tradiciones externas no son el centro de nuestra fe, sino Cristo. Este es un edificio únicamente que nos ayuda a unirnos, a poder predicar la palabra de Dios, pero esta no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia como cuerpo de Cristo. Debemos evitar caer en la superficialidad religiosa y debemos enfocarnos en el evangelio transformador que causa en cada uno de nosotros. Ahora, puedes imaginar que en esta situación de lo que Jesús está diciendo cuando salió del templo, se acercaron los discípulos a mostrarle los edificios del templo. Ahora, los discípulos probablemente querían destacar la magnificencia de la arquitectura del templo, esperando que Jesús reconociera su esplendor, conectando con la promesa de la restauración del reino. En su mente tal vez estaba la idea de que, mira, este es el lugar donde tú vas a estar reinando, son unos edificios majestuosos. Eso también puede reflejar su apego al templo como el centro de vida religiosa y nacional de Israel. Algo que Jesús iba a transformar completamente, que no iba a ser lo que ellos esperaban. Porque Jesús le responde, ven todo esto. Jesús utiliza esta declaración para llamar la atención de los discípulos sobre la transitoriedad de los elementos terrenales. Incluso tan venerado templo que ellos consideraban ya no iba a existir. Aquello de lo que ustedes están tan orgullosos, prácticamente Jesús está diciendo, no significa de ahora en adelante nada para mí, debido a su inapropiado sistema, debido a todo lo que habían hecho en ese lugar. Ese templo no iba a significar más nada para Jesús. No quedará piedra sobre piedra, les dice, que no sea derribada. En griego representa una doble negación, reforzando la certeza absoluta de que realmente no iba a quedar absolutamente nada en ese lugar. El templo, que era un símbolo de presencia divina, se había convertido en un lugar corrupto y la destrucción del templo simbolizaba que el juicio era inevitable y que Dios ya no estaba de acuerdo con esa religiosidad vacía. El hecho de que Jesús se haya alejado y los discípulos, mira, esto qué grandioso. No existe nada de grandioso aquí. ¿Por qué? Porque Dios se está alejando de este lugar. ¿Te imaginas qué tremendas noticias para los discípulos escuchar esto? Considera que tu estilo de vida en ese entonces, si te transportas a las sandalias de los discípulos en ese entonces, es el hecho de que ese era tu significado de religión, tu significado de identidad como nación. Y que Jesús diga, nada de esto va a quedar. En el versículo 3 vemos que Él sale del templo y camina hacia el monte de los olivos. Ahora, para que tengas una idea de qué tan lejos quedaría, prácticamente estamos hablando de una distancia súper corta. De acuerdo, tuve la bendición de estar en el Monte de los Olivos y algo que me sorprendió muchísimo fue el hecho de que estás en el Monte de los Olivos y tienes como fondo el templo. Te da esa figura de que prácticamente estabas viendo el templo. Desde una vista panorámica de todo el templo y sus alrededores, Jesús se detiene a descansar, anticipando que los discípulos tenían algo en mente por preguntar. Obviamente, lo que les dijo era bastante rotundo. Y ellos en privado le preguntaron qué es lo que estaba pasando. Ellos necesitaban comprender más profundamente lo que él acababa de decir. Reconocían la gravedad de los elementos que Jesús estaba describiendo y buscaban una orientación específica. Por favor, quiero los detalles. ¿Qué quieres decir que ya no va a haber más templo? ¿Cuándo sucederá esto? Mientras que los discípulos estaban pensando en la destrucción del templo, Jesús no responde a su curiosidad temporal, sino que sus respuestas se van dirigidas a algo diferente. Ellos le insisten, ¿cuál será la señal de tu venida? Ellos concluyeron que su venida estaba relacionada con la restauración de Israel y el templo se destruía. ¿Cómo encajaba todo eso en los planes de Dios? Preguntaron, ¿cuál es la consumación del ciclo? La expectativa de los discípulos era comprender cuándo culminaría la era actual que ellos estaban viviendo, donde los romanos los estaban oprimiendo, y cuándo
Jesús iba a tomar control de todo esto. En el judaísmo del primer siglo existía una fuerte expectativa que el Mesías inauguraría una nueva historia de Israel caracterizada por justicia y dominio, donde el Dios iba a estar presente. Al escuchar las predicciones de Jesús sobre la destrucción del templo y los eventos futuros, los discípulos relacionaron estos temas con el fin de la era presente y el inicio de la era por venir. Cuando los discípulos preguntaron sobre el fin del siglo, estaban esperando eventos y fechas. Señor, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Un mes? ¿En 6? ¿En un año? Cristo les advierte que no deben de preocuparse por ese tipo de cosas, sino que sus respuestas le dicen, no se trata acerca de fechas, se trata acerca de preparar su corazón. No es acerca del calendario de eventos, sino de preocuparse del estado de sus corazones a lo que les iba a contar. La curiosidad sobre el futuro era natural, pero el propósito de Cristo no era de satisfacer la curiosidad de que pongan una fecha en su calendario, oh, tal momento va a ocurrir. Y vemos que el versículo 4 o el versículo 5 menciona que aquí se establece el marco de todo el discurso escatológico, es decir, del mensaje de lo que va a ocurrir para ellos en el futuro y más adelante del capítulo 24-25. Es decir, que este es como una bisagra de lo que va a hablar acerca del futuro. Vincula el juicio inminente sobre Jerusalén y la culminación del plan redentor de Dios. Refleja el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y la autoridad que tiene Jesús como para partir el tiempo. Eso es lo que me encanta por el hecho de decir en qué año estás. Siempre cuando mencionas el año 2025, es el hecho de que hace 2025 años encontramos, es el hecho que hubo una persona que partió el tiempo en dos. Y no era una simple persona, sino era el Dios mismo. Y Jesús les dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. El lepete, que es la palabra en griego, es un imperativo en presente que significa mirad o ten cuidado. Es una acción continua, indicando vigilancia constante. Jesús comienza su discurso con una advertencia, resaltando la importancia de protegerse del error antes de enfocarse en eventos de calendario. Jesús no satisface la curiosidad escatológica de los discípulos, sino que se centra su mensaje en la preparación espiritual de ellos. Jesús prepara a los discípulos para que las pruebas de los últimos tiempos no sea algo que tenga que ver con respecto al día en que va a ocurrir, sino cómo vas a enfrentar los días que van a ocurrir. Jesús pone de prioridad esa advertencia sobre el peligro de ser desviados por falsos profetas y mesías, indicando que la verdadera preparación para el futuro comienza con una fidelidad doctrinal y espiritual. Si no podemos distinguir entre lo verdadero y lo falso, entonces estamos al borde del desastre espiritual. El engaño no siempre viene con un disfraz hostil, a menudo se presenta con algo deseable, con algo que, por el hecho de que no entiendes entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, si no tienes un estándar, es muy fácil que seas engañado. Y él dice que muchos vendrán en mi nombre. Muchos indica que no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno amplio y recurrente. Sugiere que son falsos mesías porque están utilizando su nombre. Reclaman una autoridad divina o mesiánica para respaldar sus pretensiones. Y estos van a decir que son el Cristo y van a engañar a muchos. Jesús predice un periodo en que surgirán múltiples falsos mesías, reclamando autoridad divina y desviando a muchos de la fe verdadera. El uso de mi nombre implica una usurpación directa de la identidad de Cristo, lo que hace que engañen a muchos, y ese engaño sea peligroso para aquellos que buscan esperanza en tiempo de crisis, para aquellos que buscan algo que ver en medio de la calamidad y de pronto ven una persona que dice yo soy el Cristo, vas a escuchar lo que sea, porque estás sediento o hambriento de algo que te pueda dar esperanza. Pero a lo largo de la historia hay numerosas personas que han afirmado ser el Mesías o la segunda venida de Jesucristo. Aunque es difícil de determinar el número exacto durante toda la historia, los más notables, por ejemplo, son Sabbat Zevi, un rabino sefardí que fue proclamado Mesías en 1666, tras su conversión al Islam para evitar la pena de muerte bajo el sultán otomano. Aún se encuentran muchos seguidores que siguen este tipo de individuo a lo largo de la historia. Tenemos a Hong Xiuquan, líder de la rebelión Taiping en China, quien creía ser el hermano menor de Jesucristo.
Sun Myung Moon, fundador de la Iglesia de Unificación en Corea del Sur, quien se consideraba la segunda venida de Cristo y el Mesías. Henry Cristo, un brasilero que vive hasta hoy, que afirma ser la reencarnación de Jesucristo y reside en Brasilia, donde sus seguidores lo consideraron, donde se considera como la Nueva Jerusalén, según ellos. Otra persona que vive en la actualidad es Hityahu Ben David, un rabino en Israel que es considerado por algunos como el Mesías y por otro como el Anticristo. O tal vez habían escuchado acerca de este personaje, José Luis de Jesús Miranda. Era un puertorriqueño que proclamó primero ser Pablo y de pronto cambió de ser Pablo a ser Cristo. Y después de Cristo cambió a ser el Anticristo. O sea, es una persona que realmente estaba completamente fuera de cabal, pero lo triste del caso es que tenía una secta que en su secta lo seguían muchísimas personas a este hombre. Recuerdo una vez tener una interacción con uno de sus seguidores y recuerdo que me citaba la Biblia, obviamente fuera de contexto, pero era como hablar con una persona tan cegada y tan necia que realmente me impresionó cómo este hombre pudo lavar el cerebro. Y todo por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque si es que leyeran la palabra de Dios, entenderían que Jesús es el único Mesías verdadero y cualquier reclamación en su nombre fuera de él es falsa y sumamente peligrosa. Lo triste del caso es que este individuo de José Luis Jesús Miranda proclamaba ser Jesús y que hacía milagros, pero murió de cáncer. No pudo salvarse a sí mismo. Hay una advertencia de Jesús que pone en evidencia que la mayor amenaza por la fe no proviene mucho del mundo externo, sino de aquellas personas que falsifican el mensaje de la palabra dentro de la iglesia. La mentira más peligrosa no es la que es completamente alejada de la verdad, sino que aquella que usa una porción de verdad para encubrir un gran error. Los falsos mesías no solo buscan ser reconocidos, sino que también intentan desplazar al verdadero Cristo del corazón de los creyentes. Esto es un recordatorio urgente para nosotros en la actualidad de la importancia de un discernimiento espiritual. Si no conoces quién es Jesús por medio de las Escrituras, es muy fácil que tú seas engañado con una versión barata. Y es por eso que cuando me dicen, ¿qué tal? Por ejemplo, lo supongo en este caso, cuando me dicen, ¿qué tal de la serie The Chosen? ¿Qué tal si es que vamos a ver esa serie? Mira, te pongo esto en sentido. Si realmente quieres conocer acerca de Dios, lee la Biblia. Si quieres un entretenimiento artístico que no tiene nada que ver con las Escrituras, es su decisión, puedes ver con lo que tú quieras. Pero el error viene cuando aquellas personas que quieren conocer a Jesús, y esa es su primera instancia de conocer quién es Jesús, van a tener una versión de Jesús completamente distorsionada, completamente errónea de lo que es Jesús. Puede ser artísticamente muy interesante, muy entretenida, pero por ejemplo, eventos y escenas como Nicodemo se acerca y se inclina donde Jesús, y Jesús me dice, no, 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 levántate. ¿Qué te pasa? Eso es exactamente lo que tiene que hacer. Poco cuando una escena que mencioné anteriormente, que Jesús está preocupado antes del sermón del monte, siguiendo sus notas y conversando con los discípulos. ¿Qué te parece este mensaje? Así como, jamás se me ocurriría ver a Jesús de esa forma. Él es el verbo hecho carne. Ni siquiera necesita notas. Él lo sabe absolutamente todo. Entonces considera el hecho de que cuando observas una versión de Jesús, tienes que reconocer de las Escrituras qué es esas versiones que se te presentan en el mundo y evaluarlo con la verdad. Debemos evaluar cuidadosamente las doctrinas y líderes que promueven diferentes perspectivas acerca de Jesús, asegurándose que la verdad que se encuentra en la palabra es lo que determina lo que tú observas alrededor. Comprometernos a conocer profundamente a Cristo para no ser fácilmente engañados por imitaciones baratas. Proclamando con claridad, contrastando su mensaje con los engaños de falsos mesías de este mundo, ya sea en forma de religiones, ideologías o promesas vacías. Ahora, pero esta no fue la única advertencia que Jesús le dio a sus seguidores, porque les dice, van a oír de guerras y rumores de guerras. Ahora, consideren esto. La audiencia que está escuchando esto en el siglo I, el Imperio Romano experimentaba frecuentes conflictos y rumores de rebelión, especialmente en la región como Judea,
lo que hacía que las palabras particularmente de Jesús eran relevantes para ellos, entendían guerras, aunque sí, es los romanos, hay muchísimas cosas pasando aquí. Ahora, en el judaísmo las guerras eran vistas como señales escatológicas, es decir, del final de los tiempos. Eso se refleja en los textos apocalípticos y en los rollos del Mar Muerto. Menciona que va a haber guerras y rumores de guerras. Habla de conflictos físicos, pero también de lo que trae un temor provocado por la incertidumbre y la inestabilidad política. Ahora, a nadie le gustaría la idea de pasar por una guerra. ¿Por qué? Porque te trae una preocupación de cómo vas a proveer por tu familia, cómo vas a obtener víveres para dar a alimentar a tus hijos. Pero Jesús, en medio de todo esto, les dice, cuidado, no se alarmen. El verbo implica de cuidado, que no solo es evitar el temor, sino también la agitación interna. La advertencia es mantener la calma y la confianza en Dios. Jesús no está minimalizando la situación, las dificultades, pero enfatiza que no son el fin y que eso es un llamado a los creyentes a no caer en el pánico. El mandato sugiere que los creyentes deben confiar en la soberanía de Dios, manteniéndose firmes en su fe, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Esto es algo que cualquier persona fuera de Cristo no podría soportar. Pero este es el mensaje que Jesús da a cada uno de sus seguidores. A pesar del desastre o el caos que veas a tu alrededor, no te preocupes. Porque es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. Refuerza que estos eventos no son accidentales, sino parte de una narrativa redentora de Dios. Los cristianos debemos mantener la paz en nuestro corazón, entendiendo que el caos que está ocurriendo o que vaya a ocurrir está bajo la soberanía de Dios. La respuesta de los discípulos no debe ser de temor, sino de confianza activa en el propósito de Dios en medio de las dificultades. Matthew Henry lo pone de esta forma: el mayor consuelo de los creyentes no es la ausencia del conflicto, sino la certeza de que Dios está con ellos en medio de él. Cuando estés experimentando un conflicto, un caos, es recordar de que Dios está contigo. No estás solo. No es que Dios se ha olvidado de ti. Es por eso que alguna vez han escuchado esa idea, que suena muy tierna, me gusta. Pero quiero que analicen. Muchos han escuchado ese poema de los pies sobre la arena, de que ves las huellas en la arena y de pronto ves tus huellas y otras huellas más, y de pronto cuando estás pasando dolor, te das cuenta que solo hay un par de huellas y que la persona se queja, pero ¿por qué? ¿Dónde estás tú en ese momento del dolor? Y el poema menciona el hecho de que, bueno, Jesús te está cargando. Ahora quiero que vayan a una versión teológica adecuada. No existen dos huellas, es solo una. Y no son las tuyas, todo el tiempo son las de Él. Él es el que te carga en todo momento, el que está contigo y te está fortaleciendo en cada instante. No se trata del hecho de que, sí, Jesús es mi copiloto. No, Él es el conductor de tu vida. Y en medio del caos, en medio de esas circunstancias, debes de entender y comprender que Él es el que te está llevando en medio de todo. Tú solo tienes que reconocer y entender esa realidad. La iglesia está llamada a ser un faro de paz en medio del mundo lleno de temor, porque tenemos al gran consolador, aquel que nos fortalece para seguir adelante, reflejando la confianza en Cristo a través de su amor y unidad. Porque se van a levantar nación contra nación y reino contra reino. Y aunque estos fenómenos han ocurrido a lo largo de la historia, Jesús los presenta como características que aumentan en intensidad y frecuencia antes de su regreso. Las señales del juicio de Dios son visibles para todos y el creyente debe estar espiritualmente preparado para esto. Eso es lo que hace un gran contraste con respecto a ese tipo de predicaciones de evangelios de prosperidad, donde Dios quiere lo mejor para ti, quiere el mejor carro, quiere la mejor familia, quiere todo lo que quieras en tu vida. Jesús aquí está diciendo que va a haber calamidad, que va a haber dificultad. Las señales del juicio de Dios son visibles para todos y el creyente debe estar espiritualmente preparado. Estos eventos son pruebas para la fe, pero también oportunidades para que el creyente pueda confiar en la soberanía de Dios.
El siguiente conflicto o catástrofe o dificultad o problema, puedes poner lo que tú quieras como etiqueta, que vayas a experimentar, es una gran oportunidad para adorar y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque humanamente tú sientes que todo se te fue de las manos. Tú sientes que realmente no tienes control de las cosas, que has perdido la distancia, has perdido el horizonte. No sabes para dónde ir. Y ese es exactamente el momento donde un cristiano tiene que reconocer, yo soy hijo de Dios. Él es soberano. Él sabe que es bueno para mí. Y a pesar de que no pueda ver ni siquiera una pulgada al frente de mí y esté en oscuridad y en dolor y sufrimiento, Él me sostiene. Él me guía. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. A pesar de que enfrentemos hambre o catástrofes como terremotos. Aquí la frase menciona en diferentes lugares que destaca estos eventos que no son locales, sino globales, afectando a todas las naciones, de guerras y hambrunas que eran comunes en el contexto del primer siglo, particularmente en el Imperio Romano. Los terremotos eran recordados por su impacto devastador, por ejemplo, la ciudad de Pompeya, que destruyó toda la ciudad de ese volcán. Pero aquí menciona esto, que todas estas guerras, catástrofes, hambres, todas estas dificultades, todo esto es solo el comienzo de dolores. En el mundo antiguo, los dolores de parto era una metáfora común para describir una crisis intensa que precede un resultado positivo, especialmente en la literatura apocalíptica judía. Jesús utiliza una imagen que implica dolor, pero también esperanza. Considera muchas mamás, nosotros varones no podemos relacionarnos con eso, pero el hecho de que los dolores de parto, que he visto a mi esposa pasar por el dolor de parto y el sufrimiento y lo que cuesta el traer una vida al mundo y ese dolor tan intenso, que al final de cuentas resulta en una bendición, que cuando apenas lo tienes en los brazos se te olvida por completo el dolor. Y es interesante porque he hablado con muchas mamás que cuando están en ese proceso de dar a luz y les pregunto, ¿y cuántos más vas a querer? Con este me quedo. Pero el resultado y la hermosura es el hecho de que vale la pena el sufrimiento. Y anhelan eso. Jesús utiliza esta imagen que implica dolor, pero también esperanza. No son simplemente calamidades, sino preludios a algo mucho mayor, que es la consumación del reino de Dios. Jesús no presenta estos eventos como el fin en sí mismo, sino parte del proceso, que son dolores de partos, que preceden a una consumación del reino de Dios. Mientras más intenso el dolor, más pronto viene el Señor. Y esto es algo que experimentamos en este mundo, estos dolores de parto. Romanos 8:22 menciona, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora. Dolores de parto. Los dolores de parto, aunque intensos, siempre apuntan hacia un nuevo comienzo. De igual manera, el sufrimiento presente anticipa el establecimiento de un pleno reino de Dios, de paz, de salud, de justicia. Jesús consuela a los creyentes al asegurarles que los eventos descritos no son el juicio final, sino preparativos para algo mucho mayor. Las señales descritas no son motivo de temor para los creyentes, sino un recordatorio que el Señor está cumpliendo su propósito de redentor, culminando en victoria el regreso de Cristo y el triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mal. Es el ver el futuro, entender de que ese reino va a llegar, de que Cristo va a llenar, lo que nos va a impulsar a seguir adelante, a soportar cualquier dolor. Es por eso que la expectativa en su gloriosa segunda venida es el impulso que nos sustenta frente a cualquier engaño, frente a cualquier tragedia, frente a cualquier persecución que enfrentaremos en esta vida. Esa es una esperanza que nosotros tenemos para soportar el dolor, para soportar las dificultades. Entender que Jesús, tú ya vienes. Cuando ocurre algo sumamente trágico en tu vida, Jesús, tú ya vienes a restaurar esto, esta injusticia, este dolor que estamos viviendo. Nosotros solo somos peregrinos en este mundo. Y cada dolor, cada sufrimiento, cada aspecto negativo que experimentemos, lo único que tiene que hacernos acuerdo es que este no es mi mundo. Este no es mi mundo. Yo no fui hecho para este mundo. Yo fui hecho para la eternidad. Y estoy anhelando y esperando su regreso. Pero eso no era todo. Las peores noticias
para los seguidores continuaba. Porque Jesús les dice a sus seguidores que esto implica también a todo el que cree en Cristo por el transcurso de la historia desde que habló con los discípulos, que serán entregados a tribulación y los matarán. En el primer siglo los cristianos eran perseguidos como una secta peligrosa que desafiaba las normas religiosas y políticas tanto del judaísmo como del Imperio Romano. Su exclusividad de la adoración en Cristo los hacía vulnerables a la persecución porque ellos negaban que César era el Señor. Solo Cristo es Señor. El sufrimiento por causa de Cristo era categorizado como una bendición que confirmaba una unión con Él y una separación del mundo. Para muchos cristianos que sufrieron en ese entonces, el hecho de que sean muertos por persecución, siendo mártires, era un honor que te identifiquen con Cristo. Ahora, te lo pongo ahora en la actualidad. Si es que hubiese una corte que esté a punto de enjuiciarte, ¿cuáles serían las evidencias o habría suficientes evidencias que puedan denotar que tú eres un seguidor de Cristo? O dirían, no, esta persona no es un seguidor de Cristo. He visto cómo maneja sus finanzas, he visto cómo maneja sus relaciones familiares, he visto cómo trata a las personas. Pretende decir algo, pero no lo es. Pero ¿qué tal aquella persona dice, no, esto es un seguidor de Cristo, es un problema para la sociedad? ¿En qué categoría estarías? La persecución no va a ser una anomalía en la vida cristiana, sino una expectativa que fortalecería nuestra dependencia en Dios. Porque vamos a ser odiados, menciona, por causa del nombre de Cristo. Esto nos conecta a la proclamación de que Jesús es el Señor y el Mesías, lo que desafía tanto las expectativas judías como la adoración al César, en ese entonces lo que experimentaban. La conexión del nombre de Jesús y el sufrimiento de los creyentes es fundamental, ya que indica que la oposición no es en contra de las personas, sino en la autoridad y señoría de Cristo. No es el hecho de que te van a odiar por el hecho de que seas egoísta o hipócrita o lo que sea, sino por el hecho de que te conectan por Cristo. El odio del mundo hacia los cristianos es un recordatorio que somos solo peregrinos de este mundo. No pertenecemos a este lugar, sino que pertenecemos a Cristo. Según de Timoteo 3:2 menciona en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué menciona aquí? Serán perseguidos. Creo que esa era parte de la nota que no te dieron cuando te convirtieron en el Evangelio. ¿Por qué no me compartieron este punto muy importante? Pero ese es el privilegio de ser identificados con aquel que dio su vida en la cruz y murió por nosotros, miserables pecadores que no merecemos más que el castigo en el infierno. El identificarse con Cristo implica también el sufrir en su nombre. Martín Lutero lo pone de esta forma. Si no enfrentamos el odio por causa de Cristo, quizás no estamos reflejando lo suficiente. Quizás no estamos reflejándolo lo suficiente. En otras palabras, si tú eres una luz en la oscuridad, lo que la luz hace en la oscuridad, ¿alguna vez te ha pasado cuando estás en un lugar oscuro y de pronto alguien te pone una luz en la cara y te molesta muchísimo? Esa es la idea de un cristiano. De que tú brilles tanto que la gente alrededor esté incómoda contigo. Y reitero, no por el hecho de que tú seas pesado o molesto. No, no, no. Es por tu caminar y tu semejanza a Cristo que las demás personas digan, a este santurrón, este aleluya que viene a ser de las suyas. Muchos se van a apartar de la fe y se traicionarán unos a otros y se odiarán. En el contexto del primer siglo, la atracción y el odio dentro de las comunidades cristianas, entendible, por el hecho de que la intensificación de la persecución del Imperio Romano implicaba el hecho de que, míralo en este sentido, si estamos viviendo en ese entonces, dices que tú declarabas de que Cristo es el Señor, y si tu vecino decía, no, mira, aquí está uno de estos seguidores, era fácil considerando el hecho de que contaba tu vida, la de tus hijos, y tenías que decir, bueno, no, realmente no es mi caso. Te lo pongo en tiempo real actual. Si es que existiría una persecución en ese sentido, donde viene un grupo de personas a atacar a tu casa
y te dice, vamos a quitarte a tus hijos, a menos de que renuncies a Cristo como tu Señor. ¿Te imaginas el peso? Vamos a torturarlos y matarlos. En ese entonces lo que ocurría era eso. Los van a llevar a un coliseo, los van a crucificar o los van a quemar, a menos de que renuncies a que Cristo es el Señor. ¿Te imaginas el peso de eso? El amor de muchos se enfriará porque su fe nunca fue verdadera. La persecución no destruye la fe verdadera, sino que simplemente revela lo que no es genuino. Una persecución de la iglesia es lo que realmente revela quiénes son de Cristo. El momento que se dé una persecución aquí en Estados Unidos, te garantizo que aquellas mega iglesias van a quedar completamente vacías. Porque el típico mensaje de las mega iglesias es cómo vas a mejorar tu vida hoy. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Cuál es el milagro que tienes para ti? Esa bendición que tienes para recibir. Pero no existe abnegación, entrega, obediencia, santificación. Nada. Este apartamiento espiritual indica que la presión de las pruebas y el sufrimiento revelarán la autenticidad de la fe de los individuos. El uso de entregarán y odiarán muestra cómo las relaciones humanas, incluso entre aquellos que estaban en la misma iglesia, se tensarán y quebrarán bajo el peso de la persecución. Las pruebas no solo vienen desde afuera de la iglesia, sino también desde adentro, con traiciones y divisiones entre los que se consideraban creyentes. La advertencia de Jesús no es sobre los eventos escatológicos, sino sobre la preparación espiritual para enfrentar estas pruebas con fidelidad. ¿De qué les servía a Jesús decirle a los discípulos, bueno, va a ocurrir tal fecha? Y se iba. No, les dice, te quiero preparar, olvídate de la fecha, te quiero preparar de cada instante que vas a encarar todas estas dificultades para que te prepares tanto espiritual como mentalmente, de que si te entregaste tu vida a mí, implica que vas a sufrir, pero confía en mí. Esas son advertencias que tenemos nosotros como creyentes. El pasaje tiene una relevancia profunda para la iglesia actual, que enfrenta persecuciones tanto visibles como sutiles en diferentes partes del mundo. Uno es el hecho de aceptar el costo del discipulado. Seguir a Cristo implica sacrificios, incluyendo la posibilidad de rechazo y persecución. Tal vez alguno de ustedes experimentará eso, seguir a Cristo que tu familia te rechazó. Tus amigos, que antes conocías por muchos años, ahora en Cristo dicen, no, a mí no me interesa tu estilo de vida. Fortaleza en la fe. El sufrimiento en medio de las pruebas es una señal de su fidelidad a Cristo y una oportunidad para glorificar su nombre. Es una oportunidad de glorificarlo en medio de la prueba. Unidad del cuerpo de Cristo. Aquí viene a ser un punto de que la persecución lleva a los creyentes a apoyarse mutuamente, específicamente en contextos donde la iglesia sea perseguida. Aquí es donde los cristianos se unen más. Y los que no son, se van. El testimonio de la adversidad, la respuesta fiel a la persecución puede ser un poderoso testimonio del poder transformador del Evangelio. ¿Cómo respondes en medio de la calamidad? ¿Respondes con temor? Obviamente todos vamos a responder con temor, es normal, es natural. Pero ¿es más grande tu temor o es más grande tu esperanza? Porque la expectativa de su gloriosa segunda venida es el impulso que nos sustenta frente a cualquier engaño, tragedia o persecución que enfrentemos en esta vida. Eso es lo que te motiva a seguir adelante, en cualquier situación o dificultad. Esta tradición de aquellos denominados creyentes dentro de la iglesia, obviamente tiene una razón. Lo explica aquí en el versículo 11. Porque se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. En el contexto del primer siglo había una gran cantidad, una proliferación de maestros y profetas de todas las clases, algunos de los cuales distorsionaban las escrituras o buscaban ganancia personal. El mayor peligro, nuevamente, reitero, no viene desde afuera de la iglesia, sino de aquellos que dentro de la comunidad corrompen la verdad de Dios. Aquellos falsos profetas, falsos pastores que vienen y predican un evangelio que solo les interesa para sacar el dinero de la gente. Cuando estas personas prosperan en tiempos de tribulación,
cuando las personas son más vulnerables al error por desesperación o ignorancia. Es por eso que la gente en las congregaciones de estos pastores o iglesias donde no se alimenta apropiadamente van a estar débiles. Y cuando exista persecución, se van a ir. Se van a ir. Es lamentable también el hecho de que veo en mi trabajo en el seminario, me conecto con varios pastores y veo que muchos pastores no carecen de educación teológica. No han ido a un seminario formal. Y es el hecho de que han recibido una información de un pastor que les heredó esa posición y lo poco que entienden lo saben y ahí lo llenan con cualquier cosa que ven en YouTube o cualquier cosa, libro que lean y lo enseñan a los demás. Si es que el pastor tiene esa debilidad en su doctrina, ¿qué se puede esperar acerca de la congregación? Es así de simple. Como alguna vez lo mencioné, si es que si tienes una dificultad física y tienes problemas con respecto a uno de tus órganos y quieres ir a un doctor, ¿a cuál irías? ¿Al doctor que es bastante popular en YouTube o aquel que fue a una institución adecuada donde lo prepararon para que sepa lo que sabe? No, pero es que este es más popular y trae más gente y puede sacarme en un video también. Dudo mucho que pienses en esa forma. Jesús alerta no solo sobre la proliferación de estos falsos maestros, sino también sobre el impacto devastador de su engaño en la comunidad de fe. Segunda de Pedro 2 menciona, capítulo 2, versículo 1, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Muchos de ellos seguirán a estas falsas personas, a estos falsos maestros. Y es entendible, porque si lo pones a pensar de esta forma, antes de conocer a Cristo, por ponerlo así, ¿cuál es el Dios principal de cada individuo? El uno mismo. Si es que mi vida está enfocada en lo que yo quiero, si mi éxito es el hecho de tener dinero, tener fama o lo que sea, el tener una buena posición y que todo se trata acerca de mí, de pronto me voy a una iglesia al explorar lugares para comunidades y me voy a una iglesia donde me hablan acerca de un Dios que me dice que voy a ser la cabeza y no la cola, donde me está tratando que soy lo mejor, de que voy a ser exaltado y que tiene un plan especial para mí. Mira, si yo de por sí ya tenía este ego, qué bien, aquí me estoy topando con un Dios que me va a elevar mucho más. Pero ¿qué pasaría si es que esa persona que tiene ese ego inflado acerca de sí mismo se va a una iglesia doctrinalmente donde se enseña donde Cristo es primero, donde tiene que sacrificarse y pensar en los demás antes que él? No, sabes que no me interesó. Acá hay mucha más gente, la música está muy chévere, me gusta todo este ambiente, este crucero me gusta a mí. Diferencia entre crucero y buque de guerra. Puedes entender. Ahora, ¿por qué también no solo es el problema de los falsos maestros, sino también de aquellas personas que están atraídas a ese tipo de mensaje, que les hace sentir bien? Jesús subraya la importancia de discernir entre la verdad y el error, recordando a sus seguidores que en los tiempos de crisis es un terreno fértil para el surgimiento de líderes espirituales corruptos. Primero Juan 4.1 menciona, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Dietrich Bonhoeffer menciona también de esta forma, el peligro más grande de la iglesia no es la persecución externa, sino el veneno interno del engaño. El problema que viene desde adentro. Y el gran problema que viene desde dentro viene a ser también conexión, basado en el aspecto cultural hispano. Muchos de nosotros venimos de un contexto de la religión romana, donde vemos al sacerdote que es el único que abre la Biblia, es el único que lee y nos interpreta, y tenemos la idea, es el único que tiene la autoridad de interpretarla. Entonces, por ende, cuando salimos de la iglesia, vamos a una iglesia cristiana,
traemos esa misma mentalidad, pensando que el pastor es el único que tiene la autoridad de enseñar, el único que puede leer la Biblia y entenderla completamente. Pero eso es un error. Yo solo estoy aquí para presentarles cierta información extra, pero el trabajo que yo tengo es motivarles a ustedes de que lean la Biblia, de que se instruyan ustedes mismos, que puedan conocer la palabra de Dios por su propia cuenta. Es por eso que les pido que traigan sus Biblias. Porque incluso ustedes pueden probarme si es que yo les estoy enseñando lo correcto o no. No tienen que depender de mí. Ustedes tienen que aprender de la palabra de Dios y discernir si es que lo que les estoy enseñando es correcto. El problema que también Jesús menciona aquí es que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. En el primer siglo la iniquidad podía incluir idolatría, corrupción moral y rechazo a la autoridad divina, factores que desestabilizaban tanto la sociedad como las comunidades religiosas. El enfriamiento del amor era una amenaza real en la iglesia primitiva, que enfrentaban tanto persecuciones externas como divisiones internas. Entonces, el aumento de iniquidad no solo corrompe a la sociedad, sino también que debilita a la iglesia, afectando su testimonio. La frialdad del amor no es un fenómeno repentino, sino el resultado de un proceso donde la iniquidad ahoga la vitalidad espiritual. Es decir, mientras más te dejas consumir por lo que el mundo tiene que ofrecer, menos te enfocas en tu crecimiento espiritual. Mientras más te asocias con aquellas personas o situaciones o eventos que te hacen sentirte más a gusto en este mundo, más te vas a desconectar en el hecho de que puedas crecer espiritualmente. Y esto es un enfriamiento que no solo es una falta de emociones, sino una pérdida del compromiso activo con Dios y con los demás. El mayor peligro para la iglesia no es la persecución externa, sino el enfriamiento del amor dentro de sus propios corazones. Jesús habla claramente que el amor viene a ser producto de estar permanecidos en Él, arraigados en Él, conociéndole a Él. Si te desconectas de la palabra de Dios, obviamente vas a sentir hambre espiritual. Y al sentir hambre espiritual, lo único que vas a encontrar es lo que sea que el mundo tenga que ofrecerte. Y no vas a alimentarte apropiadamente. Como les hice, ¿sabes? Este ejemplo, esta relación acerca de al tener una dieta, estoy tomando jugos, y esta relación es bastante fuerte en este sentido de que al bajar de peso, necesito tomar estos jugos que son nutrientes a mi cuerpo. Ahora, mi paladar quiere probar algo delicioso como saladito, algo dulce que pueda disfrutar, lo que sea, pero el problema es el hecho que apenas como eso mi cuerpo lo digiere y esto no es nutriente, esto no me sirve, y me pide más. Y es por eso que sigo con más hambre y quiero poner más. Pero cuando tomo jugo nutriente, mi cuerpo está nutrido. Ahora, mi paladar quiere todavía probar algo más, pero realmente mi cuerpo dice, no, no hace falta. Cuando no me nutro cerca de la palabra de Dios, tu cuerpo va a necesitar algo. Tú fuiste creado como un ser que glorifica a Dios. Tú eres creado como un ser que busca algo mucho más grande para satisfacer la eternidad en tu corazón. Y si es que no buscas a Dios para hacer eso, vas a encontrar un sustituto barato. Y ese sustituto barato va a dañarte, va a perjudicarte. Ahora Jesús da una advertencia a sus seguidores en el versículo 13, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese término implica una resistencia activa, no es una pasividad. Denota soportar dificultades con firmeza y determinación. En el primer siglo los cristianos se enfrentaban persecuciones tanto de autoridades romanas como de las comunidades judías, y lo que hacía que la perseverancia era una necesidad práctica y espiritual. Ahora, quiero aclarar, este versículo no sugiere que la salvación dependa de las obras. Este no es un versículo que diga que solo el que persevera va a ser salvo, porque ahí estarías poniendo prácticamente todo el trabajo de la salvación en cada individuo, sino que esto es una perseverancia que demuestra una evidencia de la obra redentora de Dios en el creyente. Aquel que ha nacido nuevamente va a continuar y va a seguir en este proceso. La perseverancia no es el camino a la salvación, sino la señal de que la salvación ya ha obrado en el alma. La perseverancia no es una obra humana, sino el fruto de la gracia de Dios en el creyente. Pablo conecta la perseverancia con la esperanza como parte de la obra de Dios en los creyentes. Romanos 5:3 menciona,
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos fue dado. Esto es lo que hace una gran diferencia con un cristiano. En una calamidad, en una tribulación, que eso va a producir paciencia. Y esa paciencia da una continuidad que va a denotar un carácter probado, que apunta a esa esperanza. Este versículo apunta a la fidelidad de Cristo, quien preservó hasta la cruz para asegurar nuestra salvación, siendo como ejemplo y fuente de fortaleza para sus seguidores. Entonces, cada tribulación nos da esa esperanza, esa expectativa, a lo que le mencioné, la expectativa de su gloriosa segunda venida, que es el impulso que nos sustenta frente a cualquier engaño, tragedia o persecución que enfrentemos en esta vida. Jesús aclara el compromiso también, en versículo 14, de los seguidores en medio de todo esto, que el Evangelio tiene que predicarse como testimonio en todas las naciones. En el primer siglo la idea de un mensaje universal era realmente revolucionaria. La mayoría de las religiones estaban vinculadas con grupos étnicos o territorios específicos, mientras que el Evangelio rompe todas las barreras. El mensaje del Evangelio no era únicamente en Israel y que solo era para el pueblo de Israel, sino era para todo el mundo. Lo cual el mensaje para ellos es así como que todo el mundo, pero cada sección tiene su creencia, su peculiaridad de cómo hacen religión. No, este mensaje es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque a Dios le pertenece todo el mundo. La frase todas las naciones subraya la expansión del pacto de Dios más allá de Israel, cumpliendo las promesas hechas en Abraham. ¿Recuerdas en Génesis 12:3? Bendiciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiciré. Aquí le dice Dios, le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo serán benditas las familias de la tierra? Por Cristo, porque por medio de Abraham viene Cristo. Jesús conecta el anuncio del Evangelio a todas las naciones con la consumación del propósito divino, destacando que la misión de la Iglesia no es opcional, sino fundamental para el plan de Dios. La misión global de la Iglesia es inseparable del propósito escatológico de Dios. La predicación del Evangelio a las naciones es el medio por el cual se acelera el cumplimiento de los tiempos. Quiero que entiendas esto. El compartir el Evangelio acelera el final de los tiempos. El Evangelio no es solo una invitación a la salvación personal, sino que también es una proclamación de la victoria final de Dios sobre el pecado, la muerte y el mal. Nuestra misión no es solo personal, sino global. En cada acto de proclamación contribuye el cumplimiento del plan redentor de Dios, que nos dijo, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces vendrá el fin. El Evangelio es la luz que debe ser llevada a todas las naciones antes del juicio final llegue, ya que el fin no vendrá hasta que el Evangelio haya alcanzado a todos. Eso no quiere decir que todos van a saltar, pero el Evangelio tiene que irse a todos. Saber que el fin vendrá cuando el Evangelio ha sido proclamado a todas las naciones motiva a los creyentes a perseverar en esperanza, sabiendo que su labor tiene un impacto eterno. Cuando tú evangelizas a alguien, estás contribuyendo para la segunda venida de Cristo. A ese punto. Estás aumentando el número para que Cristo venga pronto. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren que Cristo venga pronto? Que pónganse a evangelizar. Tan simple como eso. Pónganse a evangelizar. Vemos que Mateo nos cuenta cómo los discípulos se quedaron inquietos al escuchar que Jesús mencionaba que el templo sería destruido y les dijo en privado que todas estas cosas que iban a ocurrir. Y Jesús les pide que sean cuidadosos y que no se dejen engañar por aquellos que van a venir en su nombre, falsos mensajeros, profetas y cristos que engañarán a muchos, que va a haber guerras, conflictos, hambrunas, terremotos. Y esto va a ocasionar que algunos se aparten de la fe y traicionen unos a otros. Pero el Evangelio del reino tenía que ser predicado a todo el mundo, a pesar de todo lo que está ocurriendo. Ahora, los cristianos que leyeron este Evangelio por primera vez entendieron que fueron advertidos que la segunda venida de Cristo iba a ser bastante lejano, pero el mensaje era, estén preparados para cualquier tribulación que vayan a encargar.
Esta fue una advertencia para que estén preparados para lo peor y seguir evangelizando al mundo, colocando su esperanza en que al final de todo vendrá el fin y la consumación del siglo. Debemos estar preparados y alerta de no ser engañados de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos cristos. Debemos de cimentar nuestro conocimiento en las Escrituras, discernir la verdad, encarando la realidad de que vamos a experimentar persecuciones, tribulaciones, catástrofes, pero jamás perdiendo nuestra esperanza en la segunda venida. Jamás perdiendo nuestra esperanza en que todo este sufrimiento va a terminar. Es la esperanza que tenemos en Cristo de una vida eterna lo que nos hace seguir adelante a pesar de todo lo que vayamos a experimentar. Y es esa expectativa en su gloriosa segunda venida lo que debe de impulsarte que la próxima vez que encares un problema, la próxima vez que encares una dificultad, o quién sabe, si Dios nos da el privilegio de en este país experimentar una persecución a nivel como nuestros hermanos están experimentando en el Medio Oriente, si Dios nos quiere bendecir de esa forma, el mensaje para ustedes es esto. La esperanza está en su segunda venida. No digo que va a ser fácil, pero la esperanza que tenemos es mucho más grande que cualquier cosa. Considera que tu vida en este mundo es un parpadear de ojos en contraste con la eternidad. Y cuando tienes esa mentalidad, Señor, me duele esto, estoy sufriendo por tal cosa, pero Señor, tú vienes pronto, tú vienes a restaurar, tú vienes a limpiar cada una de mis lágrimas. Vienes a ofrecer paz, justicia, estabilidad en este mundo que te pertenece. Hasta que eso suceda, tu llamado es compartir esa esperanza con el resto de la gente. Compartir de ese anhelo de que Dios venga y reine individualmente en cada persona y globalmente en este mundo y en todo el universo, como el Dios soberano que es Él. ¿Verdad? Gracias, Señor, te damos por el hecho de que nos das esta hermosa expectativa. Seguimos caminando en medio de un mundo quebrantado, en medio de un mundo que está experimentando dolores de parto. Y no queremos estar asustados por lo que vayamos a escuchar en las noticias, si es que viene una tercera guerra mundial o cualquier cosa que tenga que pasar, porque nuestra esperanza está en ti. Tú eres el Dios soberano que está en control de todo. Y Señor, te pido por cada una de las personas que están aquí, que está escuchando, que traigas convicción por medio de tu Espíritu para que puedan encontrar esa fortaleza en tu palabra. Que dejen de enfocarse en sí mismos, que dejen de enfocarse en sus necesidades personales, sino que se enfoquen única y exclusivamente en ti. Que encuentren esa satisfacción en ti. Y así pueden encarar cada una de esas dificultades, cada una de esas necesidades, con un rostro de esperanza, con una expectativa a tu gloriosa venida. Danos esa fortaleza por medio del Espíritu, Señor, para exaltar y glorificar el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen.